atención, atención, porque lo que os vengo a contar hoy es de una magnitud que va a reventar todos los esquemas, como si estuviéramos presenciando el colapso de un edificio de naipes que se creía inquebrantable. Hemos llegado al punto de no retorno, y el efecto dominó ha empezado a derrumbarse con una fuerza brutal, llevándose por delante la credibilidad de todo un imperio televisivo. La primera ficha en caer, y esto es lo más chocante de todo, ha sido Carlota Corredera, esa que hace apenas unos años se erigía como la gran paladina de Rocío Carrasco, la voz del feminismo en televisión. Pero lo que estamos viviendo ahora, mis queridos teras de salseo, supera cualquier guión de Netflix, incluso el más retorcido o el más inesperado. Nadie, absolutamente nadie, habría apostado por esta trama dramática, por esta traición en el corazón de lo que parecía una alianza indestructible. Lo veníamos avisando desde hace semanas, con la boca pequeña para algunos, pero con la convicción total en este vuestro canal, Teras de Salseo, que este castillo de naipes iba a desmoronarse. Después de esa sentencia condenatoria contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y las demoledoras declaraciones que salieron a la luz durante el juicio, la tensión era palpable, el ambiente estaba cargado de electricidad. Era cuestión de tiempo que las cosas terminaran muy, pero que muy mal entre Rocío Carrasco y la fábrica de la tele. Se veía venir que se iban a devorar los unos a los otros, sin piedad ni miramientos. Y aquí es donde la historia da un giro copernicano, uno de esos que te dejan con la boca abierta y los ojos como platos, porque la primera en levantar la liebre ha sido, precisamente, Carlota Corredera. ¿Quién lo iba a decir? ¿La gran defensora? ¿La abanderada de la causa, ahora lanzando dardos envenenados? Es que es absolutamente increíble. Aquí os lo digo, si todavía no sois parte de nuestra comunidad, este es el momento de uniros. Suscríbete a Teras de Salseo para no perderte ni un solo detalle de esta auténtica carnicería televisiva que se está cociendo. Y ya que estamos aquí, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo y qué piensas de todo este circo que se ha montado. Vuestras opiniones son nuestro motor, vuestras reflexiones alimentan nuestro salseo diario, así que no te cortes y déjame tu punto de vista, que esto promete. Volvamos a la protagonista de nuestro drama, Carlota Corredera, la gran defensora de Rocío Carrasco hace 4 años. Ahora, con la perspectiva que nos da el tiempo y la cruda realidad, nos damos cuenta de algo que muchos ya sospechábamos, y que es más doloroso que cualquier puñalada trapera. Lo suyo no era ni defender el feminismo, porque si no, lo habría hecho con otras mujeres, con tantas otras que necesitaban esa voz y a las que, simplemente, no quiso defender. Pero es que tampoco se trataba de una devoción sincera por Rocío Carrasco, como muchos podíamos haber sospechado en un principio, cegados por la narrativa oficialista. No, la verdad, la dura y fría verdad, es que todo esto, Carlota Corredera lo ha hecho por un puro y crudo servilismo a sus jefes, a esos Óscar Cornejo y Adrián Madrid que ahora están en el ojo del huracán judicial. Y en cuanto las cosas se han puesto realmente feas, en cuanto la relación entre Rocío Carrasco y sus antiguos protectores se ha envenenado hasta el extremo, fijaos de qué parte se ha posicionado Carlota Corredera. Ya no le importa, ni un ápice, decir, aunque sea de una manera velada, pero tan clara que a todos nos ha quedado meridianamente claro que Rocío Carrasco es una mentirosa. Sí, como lo oyes, una mentirosa, porque para mentir en sede judicial, para urdir una trama de ese calibre ante un tribunal, hay que ser muy, pero que muy mentiroso, y tener una jeta de hormigón armado. En fin, que ahora, después de tanto bombo y platillo, después de tanto alarde de verdad y de justicia, nos damos cuenta de que todo aquello era mentira, una gigantesca falacia construida sobre cimientos de barro y manipulaciones. Y esto, precisamente esto, es algo que aquí, en Teras de Salseo, llevábamos diciendo desde hace casi 5 años, desde el minuto 1, y lo sabíamos por cosas como estas que vamos a desgranar, por la hemeroteca que es nuestra mejor aliada y vuestra prueba irrefutable. Es que, ¿en qué cabeza cabía, mis queridos salseantes, que los mismos que se habían proclamado grandes defensores de toda esta causa, que llegaron incluso a insultar a su propia audiencia, sí, a vosotros, los que les daban el pan, iban a salir ilesos? Y así pasó, que se quedaron sin una cadena entera, con los datos de audiencia desplomándose como un castillo de arena azotado por la marea, arrastrando a su paso la credibilidad de todo un imperio mediático. Y lo más sangrante es que esos mismos personajes eran los que, mucho tiempo antes, decían cosas como esto que vamos a escuchar, gracias a la hemeroteca tremenda que nos dejó Víctor Sandoval. ¿Recordáis aquel momento, aquel fragmento que ya es historia de la televisión del corazón,
donde Víctor Sandoval contaba con una mezcla de pena y frustración esa conversación con Pedro Carrasco. Nos reveló que Pedro le pidió una cosa, algo que ya le había dicho a ella, a Rocío, pero que él no iba a contar públicamente, por respeto a Rocío, por respeto a sí mismo y por respeto al propio padre. Pero ojo, que ese algo positivo que Rocío Carrasco debía hacer era, ni más ni menos, que llamase a su padre, que era un ruego desesperado, un grito silencioso de un hombre al borde del abismo. Es una brutalidad, ¿verdad? Y que ahora, después de años de silencio forzado y de una narrativa construida, nos topemos de bruces con esta realidad, con este vídeo que desmiente punto por punto la versión oficial de la docuserie, es para echarse a llorar de indignación. Pedro Carrasco, ese hombre que parecía haber roto el corazón de su hija, o al menos eso se nos vendió, rogaba a Víctor Sandoval que le dijera a Rocío que le llamara, que le pedía por favor que le cogiera el teléfono, que le rogaba una y otra vez que se acercara, que hablase con él, que pusiera fin a esa distancia que tanto le dolía. Y lo más desgarrador de todo es que, cuando Víctor Sandoval fue al programa y le trasladó a Rocío Carrasco este ruego desesperado, la contestación fue, como él mismo describió, desagradable. No solo por no contárselo a él, a Víctor, sino por la actitud, por el tono, por la falta de empatía que destilaba aquella respuesta que dejó a Víctor en shock y a muchos de nosotros, años después, con un nudo en la garganta. La versión de Rocío en la docuserie, esa donde aseguraba que antes de que su padre falleciese tuvieron una reunión y se reconciliaron, se cae a pedazos, se desmorona con el peso de la verdad, con la fuerza innegable de la hemeroteca. Esa historia, la de la supuesta reconciliación, fue una mentira gorda, descarada, de las que duelen hasta el alma por su crueldad y por el intento de manipular una historia tan íntima y trágica. Y ya no solo lo corrobora ahora este testimonio de Víctor Sandoval, grabado antes de la emisión de la docuserie, sino que, después de la emisión, Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Carrasco, también lo desmintió categóricamente. Y sí, ya sé lo que muchos pensaréis. Ah, pero Raquel Mosquera es parte interesada, no es imparcial. Pero es que hubo otros periodistas, figuras como Marisa Martín Blázquez, que corroboraron, punto por punto, la versión de Raquel Mosquera. La realidad, la cruda e innegable realidad, es que Pedro Carrasco, desgraciadamente, se fue de este mundo teniendo una relación completamente rota con su hija, con una herida abierta que nunca llegó a cicatrizar. Y a mí, sinceramente, me parece miserable, una bajeza moral incalculable, que hagas una docuserie, que te expongas de esa manera, para mentir sobre una cosa tan sagrada como la relación con tu padre. Es manipular el dolor, reescribir la historia para encajarla en una narrativa de víctima, sin importar el daño colateral, sin importar la verdad. Pero la hipocresía es tal que Carlota Corredera, la gran defensora, se ha dado cuenta de que esta persona es una mentirosa, ahora, en 2025. ¡Qué casualidad! No cuando la mentira le interesaba a sus jefes, no cuando esa narrativa les daba audiencia y rédito económico, sino ahora, cuando la situación judicial ha cambiado y la verdad se ha vuelto incómoda, dolorosa y peligrosa para los intereses de la fábrica. Que esto es lo que vamos a ver, cómo las tornas cambian y los que antes eran aliados se convierten en los más acérrimos enemigos, en esta jungla televisiva donde no hay amigos, solo intereses. Y hablando de mentiras monumentales, no podemos dejar pasar otra de las grandes falacias que se repitió hasta la saciedad y que aquí, enteras de salseo, hemos desmontado una y otra vez, la de los 20 años de silencio. Por cierto, tenéis también en el canal un vídeo maravilloso, publicado ayer mismo, repleto de hemeroteca, donde hablamos de fenómenos extraños en la prensa que han tenido que ver con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, esa pareja alrededor de la cual han pasado tantas cosas inexplicables, tanto en medios como con periodistas. Los hemos llamado periodistas abducidos, porque es alucinante lo que ha ocurrido con algunos. Si aún no lo habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente. Aquí tenemos más hemeroteca que desmonta, con una contundencia brutal, esa narrativa tan machacada de los 20 años de silencio. Fijaos cómo Rocío Carrasco entraba en pleno Sálvame, vía telefónica, para increpar a Lidia Lozano, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Y cómo todos los presentes en el plató, aunque suene feo decirlo así, se hacían encima de miedo, de pavor, ante la arrolladora y agresiva presencia de la que se suponía que era la víctima indefensa, la mujer silenciada por 20 años. Es que es para enmarcar el momento, para que no se nos olvide,
Rocío Carrasco la que decía que no se podía levantar de la cama, que cómo iba a poder preocuparse por sus hijos o por sus hermanos si es que estaba fatal, completamente hundida, para llamar a Sálvame y ponerse de esa guisa, de matona de patio de colegio, no le faltaba tiempo, ni fuerza, ni chulería. Esa actitud, ese matonismo descarado, esa prepotencia, ¿os parece normal en alguien que se pintaba como la víctima? Y por cierto, de las imágenes de antes, de Víctor Sandoval, no hemos comentado tampoco el insulto hacia su condición sexual. Esta persona que han querido pintar como víctima, como si fuese un ejemplo de algo, insulta a las personas por su condición sexual. ¿Os acordáis también de lo del periodista que contó en aquella fiesta en casa de María Teresa Campos? Parece ser que también insultaron con lo mismo a Víctor Sandoval y que además le tiraron a una piscina. Es increíble de verdad la calidad humana de esta gentecilla, de esta corte de iluminados que nos vendieron una moto gigantesca. Y ahora sí que llegamos al gran tema, al epicentro del terremoto, lo que todos estábamos esperando. Ese clip de apenas 10 segundos que ya ha dado y seguirá dando muchísimo que hablar. Con estas imágenes, la tortilla termina de dar la vuelta de una forma que nadie se esperaba, que es muy fuerte, que sea nada más y nada menos que Carlota Corredera quien vaya ahora a alargarlo todo y empezar a desmontar la docuserie desde sus cimientos. Porque este momento lo vimos el pasado viernes en No Somos Nadie, y este recadito que lanza, yo creo que estamos todos absolutamente convencidos de que no tiene nada de casualidad, que es un mensaje premeditado, una declaración de guerra en toda regla. Ya sabéis lo que pasó en el juicio, cómo Rocío Carrasco echó toda la porquería encima a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid, diciendo que ella no había autorizado que se emitiesen esos informes, esos documentos íntimos de su hija que nunca debieron ver la luz, tal y como se dice en esa sentencia condenatoria. Y fijaros por favor en lo que dijo Carlota Corredera, es que esto de verdad no te lo habría firmado ni el mejor guionista de una serie de espías. Carlota, empezando a desmantelarlo todo con una frialdad y una contundencia que hiela la sangre y que revela la magnitud del enfado. Solamente hay que decir la verdad cuando eres testigo, dijo Carlota, y añadió con un tono que no dejaba lugar a dudas. Hay gente que no lo hace, que ni con esas. Hay gente que miente. Es que lo de Carlota Corredera llamando mentirosa a Rocío Carrasco en 2025, de forma tan velada pero tan evidente, no lo vimos venir, no lo imaginábamos. Y volvemos a insistir en lo que dijimos hace justo una semana. Se iban a matar entre ellos, la cloaca se iba a destapar de dentro hacia afuera, sin piedad ni remordimientos. Advertimos también otra cosa, mis queridos teras de salseo, que todo esto que ha pasado con el triunfo judicial de Rocío Flores es solo el principio, la punta del iceberg de un tsunami que está por llegar. ¿Qué no pasará si ya están así, echándose las culpas los unos a los otros, con este tema de Rocío Flores? ¿Qué no pasará cuando llegue la macrodemanda de Antonio David Flores, que no va a tener piedad, que va a ir a por todas con la justicia por delante? Eso sí que va a ser una auténtica carnicería televisiva y judicial. Y la cosa no termina ahí, mis amigos. Se me viene a la cabeza otra posibilidad, otra circunstancia que podría desatar una tormenta perfecta. ¿Qué no pasará si se da un cambio de gobierno? Porque sabéis lo que va a pasar en Televisión Española en cuanto tengamos un cambio de gobierno. Toda esta gente, todos estos personajes que están colocados por lo que están colocados, se van a ir a la calle, sin un solo miramiento, sin un solo atenuante, porque su tiempo habrá terminado y su utilidad caducado. ¿Qué no pasará también cuando todos estos ya sí que se vean en la calle de todas, sin el paraguas de sus padrinos políticos? Lo que nos vamos a reír comentándolo, viéndolos caer en picado, sin red. Porque es que es muy fuerte, es de una hipocresía sideral, que ahora resulte que sea Carlota Corredera la que empieza a echar por tierra la docuserie y a decirnos que Rocío Carrasco es una mentirosa, que miente en sede judicial. Y gracias también, Carlota, porque diciendo esto, confirmas lo que muchos ya sospechábamos de ti, y es que defiendes a las mujeres por puro interés, por conveniencia, por servilismo a tus pagadores. Defendiste a Rocío Carrasco porque fue la pauta que te marcaron tus jefes, sin más ni menos, sin ideología de por medio. Y ahora que las tornas han cambiado, ahora que parece ser que el monstruo que creasteis en su momento, esa narrativa grandilocuente y falaz, se os ha vuelto en contra, pues ahora te posicionas de parte de tus jefes, le echas toda la culpa a Rocío Carrasco, que por supuesto que la tiene, no lo vamos a negar, tiene una grandísima parte de responsabilidad en todo este lodazal. Pero vosotros tampoco estáis exentos de vuestra grandísima parte de culpa y responsabilidad, porque estáis de fango hasta el cuello, con antecedentes penales tanto en el caso de ella como en el de tus jefes. Y la cloaca, mis queridos salseantes,
ya no se puede tapar, huele a kilómetros. El desmorone ha comenzado y nosotros estamos aquí para contároslo, sin filtros y con toda la verdad. Y aquí seguimos, mis queridos teras de salseo, porque la carnicería televisiva no ha terminado, ni mucho menos, con la caída de Carlota Corredera y el estrepitoso desmorone de la fábrica de la tele. Tenemos que comentar otras cosas que han sucedido este fin de semana, y que tampoco me quería dejar en el tintero, porque son el reflejo perfecto de hasta qué punto llega la desvergüenza y el afán por el foco en esta televisión, que parece haber perdido por completo el rumbo. Hablo de lo de Ana María Aldón ayer en Fiesta, un auténtico esperpento que ya no tiene palabras para definirlo, de verdad, es de otro planeta. Una cosa sí que hay que reconocerle a Ana María Aldón, al César lo que es del César, y es que esta mujer es un auténtico genio del trilismo televisivo, una maestra en el arte de la manipulación y la victimización. Cuando parecía, y lo digo de corazón, que ya no le quedaban más argucias, más recursos a los que agarrarse para seguir arremetiendo contra Gloria Camila y tener, cómo no, su cuota de protagonismo televisivo, pues ahora surge esta polémica del vestido. Una polémica que, y esto es lo más sangrante, se ha creado prácticamente de la nada porque Gloria Camila, el otro día, no dijo absolutamente nada malo del vestido. Al contrario, dijo que el vestido era precioso, que le gustaba mucho. Pero claro, ya sabéis cómo es Ana María Aldón, que a todo hay que buscarle las 3, las 4, las 5 vueltas, y si no hay polémica, se la inventa con una facilidad pasmosa. Y ayer, en Fiesta, pues ahí la teníamos otra vez, haciéndose la víctima con una desfachatez que es, sencillamente, alucinante. Ojo con esto que vais a escuchar porque es una joya del descaro, una frase que debería pasar a la historia de la televisión como el epítome de la caradura y la contradicción. La verdad, no os va a dejar indiferentes. No se juega con el pan de la gente, eso no se hace. Soltó Ana María Aldón con esa solemnidad impostada que tanto le caracteriza. No se juega porque yo tampoco juego con el pan de nadie. Y la cosa sigue, y aquí viene lo más increíble. Yo es que estaba en un momento de mi vida muy tranquila. En mi casa, yo no estaba en televisión. Y entiendo que si ahora estamos en la era de la televisión, pues surja una controversia. Es que esto que acabamos de escuchar, mis queridos teras de salseo, yo de verdad os digo, a veces no sé si Ana María Aldón es una genio de la comedia o la mayor caradura de España, porque no hay otra explicación posible para tal despropósito. Que diga, no, yo es que estaba tranquila en mi casa. Y que claro, fíjate qué disgusto y ahora he tenido que volver a la televisión, como si le hubiesen puesto una pistola en la cabeza para que se sentara en ese plato, es para echarse a llorar de la risa o de la indignación, según el día que tengas. Ana María Aldón dice que no quería ir a televisión, que está sentada en ese plato por pura obligación, porque no le ha quedado más remedio, que si por ella fuese, se quedaría en casa con el hilo y los cimientos, haciendo sus trajes y sus cosas de diseñadora. Es que de verdad, es alucinante. Yo no sé qué pensar vosotros, pero yo creo que no he conocido a ningún personaje con más jeta que Ana María Aldón, que te suelte esto en un plato de televisión y se quede tan tranquila, con la cara bien alta y la conciencia impoluta, como si no hubiera un mañana. Pero de ahí a soltar que yo tengo que darte a ti un porcentaje del trabajo que yo he realizado, que venga Dios y me diga si eso es normal, si te hice un traje de novia, Ana María. Es otra de esas perlas que nos dejó, intentando retorcer las palabras de Gloria Camila hasta el absurdo. Porque el porcentaje, Gloria Camila lo dijo de broma, creo que eso es algo de lo que nos dimos todos cuenta perfectamente, nadie se lo tomó en serio. Yo no sé si es que tú, Ana María, no te quieres dar cuenta, o que aun sabiendo que lo dijo en broma, necesitas algo a lo que agarrarte para seguir yendo obligada a la televisión, porque lo que a ti te apetecería, según dices, es quedarte en casa con tu hechura. Y luego viene lo del famoso mojo, otra de las joyas de la corona de la contradicción de Ana María Aldón, que es para enmarcar. No sé si recordáis hace un par de semanas, cuando se quejó amargamente de que cuando le montaron el taller en casa de Ortega Cano, vino a decir, textualmente, que ese taller era una mierda porque ahí había incluso moho, con todas sus letras, sin disimulos. Y ahora resulta que se retracta, diciendo que no dijo moho, que quería decir humedad, como si la diferencia fuese un matiz insignificante, como si las palabras no tuvieran un peso y una intención muy clara. Yo no sé. Yo creo que todos aquí sabéis diferenciar perfectamente lo que es moho de humedad. No creo que sea una cosa que responda a un lapsus, a un despiste puntual del lenguaje. A mí me da la sensación de que aquí Ana María Aldón ha tenido que recoger cable, y con una velocidad asombrosa, además. Ya sabéis que Ana María, al igual que vemos que sigue buscando cualquier excusa para tener polémicas con Gloria Camila, también sabe que hay cosas en las que no le conviene traspasar ciertos límites, por muy jugoso que sea el salseo.
porque al final, no nos olvidemos, hay una personita en común con Ortega Cano, y esa personita en común implica que al mes le estén pasando una generosa pensión, me atrevería a decir, de las que marcan la diferencia. Claro, no digas lo del Mo, no vaya a ser que tanto tenses la cuerda que consigas que se rompa, y eso, Ana María, eso no te interesa para nada, porque sería perder la gallina de los huevos de oro. Ahí la dejamos a Ana María Aldón. Es que es alucinante de verdad que estemos casi en 2026 y que esta persona todavía se las apañe para seguir estirando el chicle de una manera tan descarada. Obviamente, mucha culpa tiene Telecinco o el programa Fiesta, que se lo permiten, a pesar de que vemos, porque si al menos lo respaldaran las audiencias, ya sabemos que Telecinco, por tener audiencia, es capaz de lo que sea de vender su alma al diablo. Pero es que luego encima este programa no funciona. De hecho, se ha hablado de una cancelación que si no se ha cancelado ya parece ser, porque Telecinco ya bastante plancha, tiene con lo que tiene que mover entre semana. Pero este programa también no le queda mucho tiempo de vida, la verdad, y lo sabe todo el mundo. Pero bueno, hasta el final, Ana María Aldón, que si con el moho, que si los vestidos, es una cosa increíble, que nos regala un titular detrás de otro, aunque sea a base de mentiras y contradicciones. Y hoy parece que de caraduras va la cosa, porque tenemos que hablar también de Kiko Hernández. Kiko Hernández, esa figura tan polémica y controvertida, se ha convertido en un presentador del reality que se va a estrenar hoy, que es La Casa de los Gemelos. Y, ojo, porque aquí es donde la trama se pone aún más interesante, más explosiva, porque va a coincidir con Kiko Matamoros, el que fuera su amigo, su compañero de batallas y ahora su posible verdugo. Y yo os juro, amigos, que hay que ir con mucho cuidado con esto, porque se está hablando mucho de la que se puede liar aquí, de la traca final que podemos presenciar en directo, de un reencuentro que promete saltar por los aires. Kiko Matamoros ha contado muchas cosas de Kiko Hernández a lo largo de los años, verdaderas bombas que han dinamitado la imagen del colaborador. Entre ellas está el tema del famoso, el famosísimo y supuesto cáncer de páncreas. Y cuidado aquí también, porque yo no sé qué va a pasar cuando Kiko Matamoros se reencuentre hoy con Kiko Hernández, cara a cara, en ese mismo plató, con las cámaras grabando cada gesto, cada mirada, cada respiración. Vosotros fijaros solo en este momento que protagonizaron en un deluxe, en el que Matamoros, con una contundencia brutal, le recriminaba algo que dejó a todos boquiabiertos y que ya nos dejaba entrever la magnitud del drama que se avecinaba. A mí lo que realmente me preocupa y ya alarma a Kiko, le decía Matamoros con una seriedad que helaba la sangre, es que una persona ya llegue a una persona a la que yo creo sinceramente que te han llegado a calumniar, es decir, que cuando dijeron que te habías inventado tu enfermedad era mentira, es decir, que realmente la tenías que tener, porque si no serían lo peor de este mundo. Y Matamoros, con esa voz que transmite dolor y una especie de incredulidad, añadía: «Es dolor, Kiko Matamoros, por ahí, por favor». Matamoros en ese momento pensaba que si se hubiese inventado tal cosa, sería lo más miserable del mundo, por eso defendía que era verdad. Ya lo dice el propio Kiko Matamoros, habría que ser muy, muy miserable para inventarse que ha sufrido un cáncer de páncreas, una enfermedad tan devastadora, tan cruel, tan dolorosa para tantas familias. Matamoros creía que le habían calumniado, pero resulta que no le calumniaron en absoluto. Porque ya sabéis que hay una sentencia de un medio de comunicación que publicó precisamente eso, la verdad sobre la supuesta enfermedad, y Kiko Hernández lo demandó, pero la sentencia dio la razón a ese medio de comunicación. O sea que si nos atenemos a esa sentencia, no se dijo ninguna calumnia, sino que se dijo la verdad, la dura y fría verdad que desenmascaró la mayor de las farsas. Pero lo que dice Kiko Matamoros, ya lo habéis escuchado, habría que ser muy, muy miserable para mentir con algo tan grave. Y la reacción de Kiko Hernández, yo creo que también, tratando de desviar la atención y de cambiar de tema, nos termina de confirmar todas las sospechas que muchos ya teníamos sobre la veracidad de aquella historia, sobre la credibilidad de un personaje que, al parecer, no tiene límites a la hora de manipular la realidad. Y no olvidemos que este señor, Kiko Hernández, luego se ha tirado trabajando años y años con todos esos que ahora se dedican a decir cómo hay que hacer televisión, que si la violencia mediática, que si hay que defender a las mujeres, y han estado todo este tiempo trabajando con este siniestro personaje que ha utilizado la enfermedad de una forma tan inmoral. Hay que recordar que Carlota Corredera también quiere muchísimo a Kiko Hernández, le ha defendido en innumerables ocasiones, a pesar de todo lo que ha pasado. Pero es que ya hemos comprobado cómo Carlota, con tal de ir a favor de su programa,
con tal de seguir las directrices de sus jefes, pues se haría amiga o defendería al mismo Satanás, al mismísimo diablo, si eso le garantizara seguir en el candelero y mantener su puesto. Y aquí lo vamos a dejar, mis queridos teras de salseo, porque la cantidad de fango que se ha movido en estos días es ya inasumible, y las contradicciones y las mentiras se amontonan unas sobre otras, creando una pila inmensa de vergüenza. Yo no sé qué pensar vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado, de la caída de los ídolos, de la desfachatez de algunos y de cómo la verdad siempre termina abriéndose paso, por mucho que intenten ocultarla o manipularla. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, que es nuestro espacio para el debate y la reflexión. Y me encantaría leeros. Además, un like si os ha gustado el vídeo y suscríbete a Teras de Salseo. Si todavía no lo estáis, no os olvidéis activar la campanita para no perderos nada, que esto solo acaba de empezar. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y, sobre todo,